Vamos a leer Jeremías 29:11, es el pequeño, primero este versículo, luego ya continuamos. No lo tengamos por ahí, lo tengan, pues lo leeremos. ¿Está? Por ahí, no sé si lo ponéis por ahí. Bueno, como es que lo tengo aquí escrito, por eso estoy rápida hoy. Jeremías 29:11 dice así: Pero yo sé los pensamientos que tengo cerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ese es el versículo, bueno, de inicio, pero continuaremos un poquito más. Bueno, vamos a imaginar una situación. Os voy a decir unas situaciones y después, y a ver lo que pensáis de cada situación, pero sin contestarme y luego ya yo iré diciendo. Bueno, imaginaos que os ponen una foto. En una foto, la primera situación diría, una foto de una chaqueta, se supone que está dentro, una persona ahí dentro, pero solamente se ve la foto de la chaqueta, un bolsillo y una mano que saca de esa chaqueta una botella de whisky. Ahí lo dejamos. A ver lo que pensáis. La segunda situación, una foto otra vez, y vemos a una persona empujando a un perro y gritándole. ¿Qué pensáis? Ahí os dejo. Y la tercera situación, vemos una fotografía con unos chicos peleando y uno de ellos está encima del otro y dándole buenos golpes. A ver cuál ha sido vuestro pensamiento en ese momento. Bueno, no os voy a preguntar, porque a cada uno de ustedes, pero ¿cuál fue en cada situación que os puse vuestro primer, lo pensáis para ustedes? ¿Cuál fue vuestro primer pensamiento en cada situación? En esa mano que sacaba la botella de whisky, en ese hombre que está empujando y gritándole al perro, o en esa situación donde vemos a dos chicos tirados en el suelo y uno le está golpeando muy fuerte a otro. Quedaros con esa primera impresión, porque es importante para el resto de la predicación. El título, ahora os lo digo el título: Pensamientos conscientes. Conscientes, no conciencia, sino consciencia. Es decir, con el sentir nuestro en nuestro pensamiento. La RAE nos dice que la conciencia es la capacidad del ser de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella, así como el conocimiento inmediato espontáneo que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y de sus reflexiones. Eso es un pensamiento que es la conciencia. Y la inconsciencia es un conjunto de procesos mentales que no percibimos constantemente nosotros ni conscientemente, pero que pueden salir en determinadas situaciones e influir en nuestra manera de actuar o en nuestro carácter. Esas son las dos explicaciones de conciencia. Consciencia, la S tiene que estar en medio, e inconsciencia. Bueno, los procesos mentales son complejos y dignos de grandes estudios, pero eso se lo vamos a dejar a aquellos que estudiosos y sabios del tema. Pero sí vamos a ver a través de tres formas de pensamiento, consciente o inconsciente, la manera en que podemos cambiar nuestra capacidad de reconocer esa realidad y que cuando vengan determinados pensamientos inconscientes podamos contrarrestarlos con la sabiduría de Dios y poco a poco lo automático y negativo que solemos tener aquí se vuelva consciente y positivo en nuestras vidas. El primer punto dice, teniendo pensamientos conscientes sobre Dios. Estaremos en el Salmo 103, pero si lo queréis ir buscando, pero primero voy a hacer una pequeña introducción. ¿Quién pensó o quién creéis que pensó bien en la Biblia de Dios? Hay muchos personajes o muchas personas que pensaban bien de Dios, pero yo me voy a centrar en alguien que escribió bastante y de la que también la Biblia nos habla bastante y que en su vida queda reflejada lo que pensaba de Dios. Es David.
Me sorprendió porque los jóvenes hablaron de David ayer. Bueno, pues un poquito, no voy a hablar todo el sermón de David, pero sí hay un pequeño, y el chico dijo de su pecado. Pues un poquito vamos a hablar de su pecado, de David, de su pecado. Me sorprendió eso, digo, bueno, Señor, estás confirmando cosas que estaba yo ahí un poco, como siempre, a la vez que predico, siempre está uno asustado. Bueno, él fue una persona igual que usted y que yo. Eso lo sabemos. En el rol o el papel que él tuvo en su vida fue diferente a la nuestro. Él fue un rey. Nosotros, limpiadores, transportistas, amas de casa, pero él, el rol fue lo único que fue diferente en su vida a ti y a mí. El rol que él tuvo, que él era rey. Pero nada más, él era igualito a nosotros. Y con esas mismas capacidades que cualquier humano tiene, pero también con su pecado. También con su pecado. En segunda de Samuel, vamos a ir primero antes del Salmo, vamos a ir a segunda, no, esperen un momento, porque segunda de Samuel les voy a decir que el 11 y el 12 es donde se habla del pecado más grande de Samuel, de David. Tendría otros, pero la Biblia nos enfatiza mucho ese, que fue con Betsabé. ¿Qué sucedió con esta circunstancia? Nosotros podemos pensar que el pecado de David fue muy exagerado, si lo comparo quizás ustedes con ustedes, podríamos decir. Pero la Biblia nos habla que pecado es pecado. Y no hay, lo ponen en una lista porque tenemos listas, pero para Dios, lo que Él hizo y un mentiroso no entrarán en el reino de los cielos, si no se arrepienten. Entonces, no podemos ponerle cuotas a nuestro pecado. Y lo que hizo David, podríamos pensar que es gravísimo. Dentro de los pecados, mira que yo mentí, pero es que David, Dios con esas historias no nos va a dejar entrar, sino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y David también podía perfectamente. Bueno, la serie de pecados que él hizo comenzó con un pecado y tuvo que empezar a tapar ese pecado, con otro pecado, hasta que culminó en lo terrible. Mirar a una persona, a una mujer que no le correspondía, que era la mujer de otro, que él tenía sus mujeres, porque encima él no tenía una sola, sino unas cuantas, y tenía que venir a mirar la oveja o la persona que no le correspondía. Ahí ya comenzó la primera parte del pecado. Continúa con querer buscarla y tener sus relaciones con esta mujer que no le corresponde. Sigue tapando, empieza a tapar su pecado, la envía a su casa, que se arregle, que todo como si nada hubiera pasado. Pero hay un bebé o hay una semillita puesta donde no tiene que estar. ¿Y ahora qué hago? Pues sigue, cada vez su pecado lo va llevando a algo más. Tenemos que tener mucho cuidado con las cosas, porque tapar luego cuesta mucho, cuesta mucho. Y termina con enviar al marido de Betsabé, aparte de que ya le estaba en la guerra, es volver a enviarlo a la guerra y ponerlo en el lugar donde no deberían haberlo puesto, para que desde los muros se tiraran lo que fuera y lo mataran. Explico un poco porque no quiero extenderme en esta parte. Como dije, si no la habéis leído, segunda de Samuel 11 y 12, tenemos todo desde bíblicamente cómo sucedió toda cosa. ¿Qué pasó con esto? Ahora sí voy a segunda de Samuel 12:20. Con todo esto, el juicio de Dios vino sobre su vida. El juicio de Dios vino sobre su vida. El profeta Natán le reconvino todo a través de una fábula, de una parábola, le contó, y cuando David se enfadó, le dijo, ese eres tú que has hecho todo eso, te estoy contando en parábola, pero ese fuiste tú con la mujer de Betsabé. Y te viene juicio. El juicio fue bastante largo, pero lo más inmediato fue que perdería a su bebé. Y sucedió. El juicio de Samuel, de Dios, fue la muerte de ese hijo que Betsabé iba a tener. Pero dentro de todo esto, dentro de ese juicio,
dentro de esas circunstancias en las que él pierde a su bebé, cuando se le dice que va a perderlo, él hace todo lo que se hacía antiguamente, rasurar su cabeza, postrarse delante de Dios, orando y pidiendo clemencia. Pero estaba el juicio y aparentemente la clemencia, en ese sentido de lo que él pedía, no llegó el bebé. Que me ha llamado mucho la atención sobre todo esto. Había algo que tenía David claro. En el versículo, capítulo 12, versículo 20 dice, ya se le dice, o él entiende que el bebé ya ha fallecido y se le viene a avisar. Y entonces dice el 20, entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová y adoró. ¿Qué nos está diciendo aquí estos pensamientos de David hacia Dios? Él tenía unos pensamientos conscientes de quién era Dios. Incluso en las circunstancias, yo creo que para cualquier humano la circunstancia más terrible que puede suceder es la pérdida. Creo que yo, por lo menos como madre, para mí, y Dios lo sabe, sería lo más terrible perder a mi hijo. Entonces, mirando esta circunstancia de David, David se levantó, se lavó, estaba tirado mientras el niño estaba vivo, se levanta, se arregla de nuevo y ahora va y adora. Eso me llama de pensamiento consciente, de que David era una persona consciente de quién era Dios y que incluso la circunstancia más dura, más difícil de la vida de cualquier persona, no salió de su boca nada, un improperio, ¿por qué, Señor? He orado. No, simplemente fue y adoró al Señor. David en ningún momento nos dice la Biblia que su pensamiento fuera otro que pensar bien de Dios. Yo les reconozco que cuando he tenido circunstancias difíciles, no he acusado a Dios, pero sí le he dicho, ¿por qué? Yo no sé ustedes, pero yo aquí me confieso. ¿Por qué está pasando? Pero la Biblia es que es clarita, no nos dice nada de que David reconvino a Dios en ningún momento, sino que adoró al Señor. David escribió 73 de los 150 salmos que tenemos en la Biblia. Es decir, casi el 50% de los salmos están escritos o atribuidos a David. Y cuando leemos sus pensamientos, en los salmos conocemos los pensamientos. Es que se me va, no sé cómo colocarlo, a ver si no se me va cayendo. Mi cabeza muy chica para esto. Perdonen, es que se me va yendo y me entusiasmo hablando y me olvido de que ustedes me tienen que escuchar, discúlpenme. Entonces, de esos 150 salmos, que como dije, el 50% lo escribió él. Y si ustedes habéis leído los salmos o lo van a leer, cuando vean lo que dice, cuando vean escrito en casi todas las Biblias tienen quién escribió ese salmo, si es él u otro autor, y lo leéis, veréis que en todo el tiempo él no recrimina a Dios en absoluto. Él lo que hace todo el tiempo es reconocer quién es Dios. Si es cierto que tiene situaciones, si es cierto que pasa problemas cuando Saúl lo perseguía. Los salmos muchas veces tienen parte de la vida de David, es decir, él pasaba algo y luego escribía ese salmo, una poesía para él, y luego quedaron reflejados. Y vemos mucho conscientemente su interior, el interior de David a través de esos pensamientos. ¿Y qué pasaba con esto? Pues que él siempre afirmaba y pensaba bien de Dios. David tenía una conciencia buena de su creador, pero también desde su juventud, jóvenes, porque cuando mató a Goliat, él en todo el tiempo sabía quién era Dios y en todo el tiempo decía, este es mi Dios, este es el que va a hacer las cosas, no el incircunciso, esa gente ahí, no, es mi Dios. Sus pensamientos eran conscientes, él perfeccionó el pensamiento consciente hacia Dios. El Salmo 103, ahora sí vamos al Salmo 103,
Ustedes perdonen que los he tenido para allá y para acá. Hay varios, no lo vamos a leer todo por el tiempo y tampoco es necesario ahora mismo leer el tiempo. Eso si lo queréis también en casa lo podéis leer. Vamos a leer algunos párrafos ahí particulares. Del 6 al 8 sí vamos a leer el Salmo 103 del 6 al 8. ¿Dónde lo tengo por aquí? Ya estoy pasada. Aquí. No. Del 1 al 6, exactamente, ya me equivoqué aquí. Del 1 al 6 dice, bendice, alma mía, a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tu dolencia, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Vamos a leer el 13 y el 14 también. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y el último que vamos a leer es el 22, el último de este versículo. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Qué es lo que nos está diciendo? David nos está enfocando en pensamientos conscientes. Es decir, alma mía, yo diría, Tere, bendice a Dios. Así nos está diciendo, bendice a Dios. Quiere que él mismo, a sí mismo, se hace con pensamientos conscientes. ¿Por qué? Porque los nuestros lo más rápido es ir a pensar en lo malo, por nuestro pecado. Pero él conscientemente dice, bendice, alma mía, al Señor, a tomar conciencia de Dios y no permitir que cualquier tipo de pensamiento pueda venir a su cabeza, sino pensamiento consciente y de bendición hacia nuestro Dios. Bendice, alma mía, es como ordenar a su pensamiento. Alma, obedece y bendice a Dios. Y David, que era consciente de que su corazón podía derivar en otros pensamientos menos agradables, se obligaba a sí mismo a alabar y bendecir a Dios. Ayer estaba pensando en una ilustración para este punto y justamente estaba leyendo, no sé si conocéis los devocionales que se llaman de la buena semilla, que cada día arrancamos. A mí le puedo decir que a mí un devocional de esos me puede durar 2 o 3 años. Es para el año, pero a mí 2 o 3 años, porque yo lo leo de San Juan a Corpus. Porque yo hago mis devocionales con mi Biblia y con eso todos los días, pero ese está ahí y cuando voy, y justamente ayer estaba en la predicación y voy miro para el devocional y digo, oye, hace tiempo que no arranco una hojita. Tuve que arrancar 2 porque eran 2 pensamientos. Y me entristeció porque parece, digo, wow, Señor, parece que iban en esto a este punto. Porque habla de una parejita también cristiana que perdió a su bebé que estaba enfermito. Y cómo esta chica, porque es la madre la que habla, cómo daba gracias a Dios, incluso en su pérdida. Cómo ella decía que sus pensamientos tenían que ir a alabar, a adorar a Dios, porque su hijo ya no estaba aquí sufriendo, porque su hijo estaba ya en la presencia de su Señor y que ya lo vería. Y bueno, lloré un poquito porque es más largo y no voy a poneros a llorar ahora a ustedes. Pero volví otra vez a pensar pensamientos conscientes. Y encima otra vez me viene una historia de un niño, de un bebecito que falleció. Pero su mamá decía, hasta incluso el papá en el último momento que el bebé falleció, le cantó salmos aquí en su oído. Y las últimas palabras que escuchó este niño fueron palabras de alabanza a Dios. Palabras de alabanza a Dios incluso en esa circunstancia. Yo decía, Señor, pensamientos conscientes incluso en la angustia, en la terrible situación en la que se venía. Eso es difícil a veces, pero es una reacción que nosotros, así como David, tenemos que tener conscientemente. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendice, alma mía, a nuestro Señor. Bendecir es decir bien de alguien.
David se obligaba a bendecir a Dios, a tener pensamientos conscientes de bendición hacia Él. Nosotros también debemos imitarlo por lo que ha hecho por nosotros. ¿Qué ha hecho por nosotros? ¿Dónde estaríamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados? ¿Qué mayor causa para que nuestra boca siempre esté? Es que no deberíamos ni siquiera inconsciente, pero suele pasar que a veces no vienen. Pero sí tenemos que tener conscientemente, ahora bendigo, ahora estoy mal, pero ahora a pesar de que estoy llorando, a pesar de que voy a estar bendiciendo a Dios, porque no voy a estarme quejando, no, voy a bendecir a Dios en esta circunstancia. Y Dios va a hacer ese cambio en nuestros corazones. Hizo Jesús, Dios mismo entregó a su propio Hijo. ¿Qué más podemos decir nosotros para bendecir cada día, cada minuto desde que nos levantamos a nuestro Dios? Pero ya no solamente eso, no se conformó con eso. Nos da tantas bendiciones, un hogar, familia, una iglesia familiar, hermanos y hermanas que amamos juntos. Ya son añadidos que nos ayudan a poder seguir bendiciendo, no solo ya por nuestra vida eterna que la tendremos, sino también por las cosas que nos da aquí cada día. Que tengamos pensamientos conscientes de nuestro Señor. Y cuando vengan esos inconscientes de pensar en queja, de pensar en algo que no nos agrada, que no nos está, bendice, alma mía, Tere, bendice a Dios. Cada uno de ustedes puede ponérselo, si se le puede ordenar al propio cuerpo y a la propia mente a que dirija. Y si somos buenos para dirigir nuestros pensamientos hacia lo malo, que para eso somos los mejores, ¿cómo no más para bendecir a nuestro Dios y Salvador, nuestro Señor? El segundo punto es teniendo pensamientos conscientes sobre nuestras personas, sobre cada uno de nosotros. Porque ¿cuántas veces pensamos mal de nosotros? O otro piensa mal de nosotros y nos hace creer que eso que él piensa es la realidad. ¿Cuántas veces pasa esa situación? Volvemos a repetir el versículo de Jeremías 29. Si lo encontráis, yo lo busco por aquí que lo tenía escrito. Más rápido llego. Otra vez. Que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¡Qué maravilla! Que nuestro Dios piensa bien de nosotros. Él es Dios. ¡Wow, Señor! ¿Cómo puedes pensar bien de mí, que soy un desastre con patas? Pondría yo. Pues sí, piensa bien. Y ustedes cada uno tendrá su limitación y dirá, ¿cómo puedes pensar de mí si yo hago esto, si no cumplo aquello o si me cuesta hacer lo otro? Bueno, pues Él sigue teniendo pensamientos de bien sobre cada uno de nosotros. El contexto de este versículo de Jeremías 29 es el contexto de la deportación a Babilonia. Recordamos cuando Israel, Judá, empezó a desobedecer, pues el juicio de Dios también llegó, y llegó la opresión por los babilonios y el traslado de muchos de ellos, quedando solo en Jerusalén lo que menos les interesaba, los que menos aportaban, pero todo lo que aportaba bien partió a Babilonia. Ese es el contexto en el que nos encontramos. Y Jeremías les escribe esta carta. Es una carta de Jeremías a esa parte del pueblo que estaba en la opresión allá en Babilonia. Les dice, vamos a Jeremías 29, a ver si me acuerdo, chicos, ¿dónde está Jeremías? Soy muy buena, sí, ¿verdad? Gracias. Ahí, en la Biblia. De ahí no me salgo. 29, 5 y 6 dice, edificad casa, habitadla, plantad huertos, comed del fruto de ellos, casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Os digo que esto era una carta que Jeremías envió al profeta. Dios le dio esas instrucciones y él se las dio
al pueblo. Les dice que vivan normalmente en esas ciudades como cualquiera de nosotros. Estamos viviendo normalmente, casados, con hijos, con trabajo, prosperando, creciendo en el Señor. Lo mismito les dice a ellos. Y les dice que busquen la paz, porque buscar la paz de esa ciudad donde ellos estaban es buscar la paz de su propia vida. La paz de España es nuestra paz. La paz de Las Palmas de Gran Canaria es vuestra paz. La paz de Telde, que es donde estamos nosotros, es nuestra paz. Y él dice, busquen la paz de ese lugar, porque es la paz, porque es la paz de ustedes. Pero también les dice que no se dejen engañar por falsos profetas que les dicen que el cautiverio duraría poco. No, el cautiverio ya desde anteriormente se le había dicho 70 años. Y si Dios dice, Señor, es que llevo 6 años esperando, bueno, pues sigue esperando. El otro día me dice alguien, doy gracias a Dios, llevo 6 años orando por una petición y ahora se ha cumplido, digo, por el tiempo del Señor. Y reconocí a esa persona, circunstancia en la que era en ese momento, cuando tenía que recibir esa bendición y esa petición. 70 años tenían que estar pasando en Babilonia, 70 años. Y otros profetas venían a decir, no, esto no me da, vais a pasar poco, dentro de poco ya Dios os recogerá. No, 70 años y se cumplió. Cuando lees Esdras y Nehemías, sabéis cómo recorren ellos todo ese camino para reconstruir la ciudad. Y les dicen eso, que no saldrán de allí hasta que se cumpla lo que Dios dijo. Y luego, esto sería en el versículo 10, el versículo 10 dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Lo dijo Dios, no importa que lo diga más nadie, ya está ahí escrito. Y luego en el versículo 11, el versículo que estábamos leyendo, el porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz, no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero claro, es que esto está en el Antiguo Testamento y me han dicho que cuando está en el Antiguo Testamento puede que no sea para nosotros, porque el pueblo está en su contexto ahí y ahora, ¿qué hago? Pero no es para nosotros. Vamos al Nuevo Testamento. Oh, maravilloso un Nuevo Testamento, claro, porque muchas veces dice, cogemos una palabra del Antiguo Testamento y no vemos que era específica para ese pueblo, pero ¿qué nos dice el Nuevo Testamento? Vamos al Nuevo Testamento. ¿Habrá algún pensamiento consciente de Dios hacia nosotros, los que estamos hoy? Cada uno de nosotros, el mundo que está allá afuera, las iglesias que están hoy repartidas, ¿habrá algún pensamiento de Dios? ¿O solo era para el pueblo de Israel? Si recordamos Juan 3:16, vamos a leerlo, porque muchas veces lo recuerdo de aquí, pero yo tenía ganas de leerlo de la Biblia. Vamos a Juan 3:16, que estoy segura que es uno de los versículos que todo el mundo se conoce. Si lo pusiéramos seguramente que lo diríamos todos en verso ahí, en alta voz. Pero es interesante porque dice, espera, Juan 3:16, yo iba a ir al 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea o cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, pero ahí es que no habla de pensamiento. Pero es que todo el versículo es un pensamiento de bien y de bondad de Dios hacia cada uno de nosotros. Porque Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo a morir por ti y por mí. Y ahí hay pensamiento de bien. ¿Qué mejor pensamiento que pensar? Esta gente no se merece nada. Los podría coger y rechazar a todos. Como muchos de los que hubo en la Biblia dijeron, recházalos, échalos, no merecen. Eso es para nosotros. Sí hay pensamientos de bien de Dios y lo vimos, no solamente ya el pensamiento, sino el hecho, que envió a su Hijo a morir y que la Biblia nos refleja todo lo que hizo nuestro Señor Jesús por cada uno de nosotros. ¿Tiene pensamientos de bien Dios para cada uno de nosotros? ¿Para ti tiene pensamientos de bien y de Dios? ¿Y para qué era? Para darles el fin que ellos en el Antiguo Testamento era para darles el fin que ellos esperaban, lo que estábamos leyendo de Jeremías. ¿Y cuál era ese fin? La libertad.
Ellos esperaban ser libres, que volver de nuevo a su tierra amada, volver de nuevo a ver a su Jerusalén. Sabéis que Jerusalén es la ciudad amada para ellos. Todo eso era el fin que ellos esperaban. Pero, ¿cuál es el pensamiento de bien para ti y para mí? ¿Qué pensamiento tiene Dios para ti hoy? Dios desea y piensa el bien para cada uno de nosotros, en su justa medida, porque es cierto que podemos ponernos por las nubes por encima de todo y no hay justa medida. Por eso está la Biblia, que es esa regla que nos pone en nuestro sitio y te dice, Tere, nuestro pastor dice, ¿cómo llama el nombre este? Baja para arriba, ¿cómo le dice él? Él se ríe porque él dice, modesto. Cuando él dice, el pastor nuestro dice, modesto, baja para que yo suba. Cuando él dice que se echa las flores, se recuerda eso y me recuerda mucho. Porque sí tenemos que tener nuestra justa medida y la palabra nos dice. Pero no tenemos que ir por debajo de la medida que Dios dice aquí que eres tú y que soy yo. Porque a veces nos ponemos arriba, pero muchas veces estamos abajo. ¿Por qué? Por circunstancias. De niño me despreciaron, de joven no me quisieron, de no sé qué, porque pensaron mal de mí, porque mis papás no me cuidaron, porque esto, por lo otro. Y todo eso hace mi baja autoestima por los suelos. Pero Dios dice que tiene pensamientos de bien, pensamientos no de mal y de paz. Y esos pensamientos no te dan paz. Porque si yo me autodestruyo a mí misma con esos pensamientos de esto, de aquello y de lo otro, me cuesta mucho venir aquí. Ustedes me ven quizás muy eso y no saben lo que me cuesta venir a mí. Pensamientos inconscientes que tengo desde hace muchos años para poder coger un micrófono y hacerlo. Pero la obediencia a Dios es la primera. Pero ahí cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios tiene pensamientos de bien para mi vida. No es solamente que esté predicando aquí, sino simplemente el servicio que estoy haciendo y el gozo de ver a mis hermanos. Eso es un pensamiento correcto de Dios hacia nosotros. Y esas circunstancias no tienen que hacer que nuestros pensamientos sean los propios. Nuestros pensamientos tienen que ser los propios de lo que dice la palabra. Ese es el baremo para nuestra vida. Porque es lo que importa realmente. No lo que pienses tú mismo de ti mismo, no lo que piense el enemigo. Mirá cómo el enemigo quería hoy fastidiarnos. No lo que piense nadie, ni siquiera yo, nuestros pastores, el hermano, el marido, la esposa, no. Lo que sirve es lo que vale la palabra de Dios, los pensamientos conscientes que tiene Dios de ti y de mí. Y Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Piénsalo. ¿Para darnos qué? El fin que esperamos. ¿Cuál es el fin que esperas tú en tu vida? ¿Qué ha puesto Dios en tu corazón para que vivas la vida en Él? Piensa conscientemente qué es lo que ha puesto Dios. Pues créele, porque si Dios ha puesto eso, te va a llevar. Hace años, a mí se me dijo, y yo decía, no llevaba sino 2 meses en la iglesia. Y el pastor antiguo de nuestra iglesia, teníamos un grupo de oración y viene a estábamos en la oración y me dice, me lleva a Josué cuando dice, no temas, no desmayes por este pueblo, tú entrarás a este pueblo. Y me dice, llevaba 2 meses, 3 meses en la iglesia, tú llegarás a ser un día un pilar en la iglesia. Oh, ¿qué estás diciendo tú? Si yo ahí, mi pensamiento, tú estás loco. Vamos, déjalo. Vamos, al pastor no se le dice nada. Pero calladamente tú dices. Y hace unos meses estaba hablando y salta alguien, no, los líderes, los pilares, orando por los pilares. Y de repente el Señor me trajo ese pensamiento. Digo, Señor, no es el sentido de eso, pero Señor, eso que tú dijiste, que tanto yo pensé mal del pastor, por decir ese tipo de cosas, hoy lo veo en el sentido de que soy un apoyo para el pastor. Nuestro pastor está junto con el de ustedes en el retiro de oración. En la iglesia se ha quedado alguien, o en la nuestra, predicando. Y yo he sido enviada para que ustedes también, a pesar de que su pastor no está, tengáis la palabra. Y yo me quedé y digo, Señor, gracias. Y perdóname, claro, le tuve que pedir perdón, por supuesto, por haber pensado mal en aquel tiempo, porque claro, 2 veces y te dicen que vas a hacer, pero ¿qué?
Ese era el pensamiento de Dios desde ese tiempo. Para mí, ¿qué pensamiento tiene Dios para ti? No importa la edad. Los niños, oh, lo que vais a hacer de los niños, esta iglesia. Los niños, los mayores, tienes 80 años. ¿Qué Dios no tiene nada para ti? Díselo a alguna de nuestras ancianas allí, que tenemos una de 80 años que cada vez que se sienta en la guagua, 3 o 4 personas salen predicadas. Cada vez que se sienta a esperar una guagua, porque las predicaciones de ellas son de la guagua, lo que Dios tiene para cada uno. Cada vez, y llega toda la semana, 4, 5 y 6 personas predicadas. Como ella salga, el supermercado, el hiperdino, ese es su sitio. Unos van a pedir y ella va a dar palabra con 80 años. Así que no hay edad, porque si Dios tiene pensamiento de bien sobre algo que te ha dicho, sobre cualquier cosa que te ha dicho, sabes que de Dios, piensa que eso se va a hacer, se va a cumplir, porque Dios tiene pensamiento de bien. Y no creas a las mentiras, ni a ti mismo, ni a nadie, ni al enemigo, porque ese es el número 1 que tenemos aquí. Mirad lo que pasaba con ellos. Ellos te querían libertad, los de Jeremías. La tuvieron en el año 70, comenzaron a regresar a su casa. Nosotros también estábamos en esclavitud. ¿En qué estamos ahora? En libertad, en Cristo Jesús. Nos dio la libertad. Ellos esperaban volver a su patria. ¿Qué esperamos nosotros? Vivimos en España. Algunos no soy de España, españoles por nacer, pero ninguno tenemos una patria aquí. Nosotros tenemos una patria allí. Aquí somos como aquel pueblo. Aquí hacemos casa, vivimos, pero nuestra patria celestial es la que nos está esperando y a esa iremos. O viene el Señor Jesús, o iremos cada uno cuando el Señor nos recoja, pero iremos. Y eso es para nosotros, que para ellos fue. Y el tercero, vieron a la bella Jerusalén. Ellos no la vieron bonita, ellos tuvieron que repararla. Usted y yo vamos a ver una bella Jerusalén que dice que tiene calles de oro y que tiene mar de cristal y que tiene muchas cosas. Pero mejor que ver esa Jerusalén, vamos a ver a nuestro rey. Vamos a estar con nuestra rey. Ellos esperan, pero nosotros, eso es lo que esperamos. ¿Veis lo que ellos veían? Lo que Dios quería bueno para ellos, lo que Dios tiene bueno para nosotros. Y mientras tanto, nos casamos, trabajamos, vivimos en paz y traemos a otros, que esto no lo debemos olvidar, traemos a otros también esa libertad y ese conocimiento de nuestro Señor Jesús. Eso es lo que estamos haciendo y por eso nos gozamos. Por eso piensa bien de ti, porque Dios piensa bien de ti. Piensa con cordura. Solo lo que Dios dice aquí es lo que tú puedes ser. Y no creas engaños del enemigo, porque ese ya está vencido y es un mentiroso. Y el tercer punto, teniendo pensamientos conscientes sobre otros. ¡Ay, qué complicado! Porque si ya era de Dios, bien, es que Dios es mi Dios, mi Dios. Si soy yo, jolín, con lo que me quiero. Pero pensar bien de los otros, vale, yo pienso bien de mi esposo. El pobrecito que a veces no pienso bien de él, no me está escuchando. Pienso bien de aquellos que quiero, pienso bien de todos mis hermanitos chulos y maravillosos que tengo cerca. Pero ¿y aquel que está trabajando conmigo y... Y el jefe que me está tirando de... Pues tengo que pensar bien. Tenemos que pensar bien. Vamos a Zacarías 18:7. Porque Dios piensa también bien de ellos. Y nosotros, como alguien dijo aquí muy sabiamente también aquí, que nos había hecho Él. Que nos había hecho hijos de Dios. Que nos había hecho, que antes éramos criaturas. Y nos había hecho de hijos de Dios. Y si Dios amó al mundo, como decíamos antes, ama al prójimo. Nosotros también tenemos que amar a ese prójimo. Hablé y ya perdí Zacarías. Esperad. Aquí, Zacarías, dije, esperadme, 18. Zacarías tiene 18, ya me he equivocado. 8. Perdona, estaba muy cansada ya anoche a las 12 de la noche y ya los números se me iban. Sí, 8:17. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Y después continúa con otras cosas, pero ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Entre otras cosas, lo que Dios aborrece es que pensemos mal contra el prójimo.
recopilando un poco de la historia que conté al principio de las fotografías, si os digo, la primera fotografía en la que se veía una persona que sacaba una botella de whisky, no sé lo que habéis pensado al principio. Lo primero que se podía pensar es que la iba a eso para echarse en la boquita, para echarse un traguito. No sé quién pensó, quién no pensó. En la segunda se veía al niño, al señor, empujando al perro y gritándole. ¿Qué podía pensar yo con eso? Pues que ese perro estaba siendo maltratado. ¿Cierto o no cierto? No sé quién pensó en eso. Y la tercera era dos muchachos, uno dándole al otro una pelea y un abusón pegándole al otro. Pero si ahora os digo y veis un poquito más largo la imagen y resulta que está el señor que sacaba la botella de whisky del siglo XVIII, que todavía no se había inventado la anestesia, y ese hombre era un médico que le iba a echar whisky en una herida para poder saturar. ¿Habéis cambiado? Si el primer pensamiento inconsciente fue que era para beber, fijaros, ya habéis conocido un poquito más. Y si os digo que el perro era que hay un precipicio y ese señor está empujando al perro para que no caiga, ya no pensamos que es un maltratador, ¿verdad? Y si os digo que este chico que estaba pegándole al otro es que se amplía la foto y se ve una niña desgarrada porque ese niño le estaba pegando a esa niña y el otro fue a defenderla, ya no pensamos que aquel chico es un maltratador, cambiamos al maltratador al otro, ¿verdad? ¿Habéis visto cómo, o habéis pensado cómo de una cosa así se pudo pensar, pequeñita, se puede pensar uno de alguien en un todo? Es decir, una situación que alguien haya hecho ya me hace sentir, es malo, sin conocer toda su vida. Nos pasa muchas veces. De algo pequeñito conocemos. ¿Y qué sucede cuando estamos encima? Porque nosotros estamos hoy reunidos aquí en el nombre del Señor, amamos al Señor, hablamos del Señor, todo muy espiritual. Pero cuando salimos allá afuera y la gente es sarcástica o la gente nos cuenta historias malintencionadas, ¿cuál está mi pensamiento? ¿Dónde está tu pensamiento hacia esa persona de la que se está contando? El Señor no quiere que pase eso. El Señor quiere que pensemos bien, incluso de aquellos que no lo merecen. ¿Recuerda? Tú y yo no lo merecíamos. Y Él pensó bien de nosotros. Y no solo pensó, sino que actuó y vino a salvarnos de algo que nosotros no podíamos hacer. ¿Qué es lo que quiere Él también? Que tú y yo pensemos bien de cada uno de las personas. Esperad, porque yo me lío, el pastor mío se ríe mucho con mis papeles, porque dice que soy un desastre. Entonces, cuando conocemos las verdades, poquito más de la vida, vamos cambiando esas realidades del pensamiento. Dios no quiere que pensemos mal de nadie, quiere que pensemos bien del prójimo. Que esos primeros pensamientos inconscientes que pueden llegar en un momento y rápidamente los desechemos conscientemente. ¿Os acordáis de David? Bendice alma mía. Pues cuando yo puedo pensar algo mal, es que fulanito llega tarde siempre. Sí, es verdad, fulanito llega tarde siempre. Y automáticamente digo, Señor, ya pensé mal. ¿Y si fulanito es que tiene algún problema de transporte? Y si fulanito es que tiene algún problema, que tiene niños y por mucho que quiera llegar, algo pasa siempre. ¿Qué he hecho? ¿Qué ha cambiado mi pensamiento? En esa inconsciencia de seguir a algo totalmente consciente, de ser bondadoso en mi pensamiento con la otra persona. Y eso es Dios. Lo quiere con nosotros, que esos pensamientos inconscientes los desechemos y que cambiemos por pensamientos conscientes. Eso es un ejercicio diario y a veces cuesta. Yo a veces le digo al Señor, Dios, Señor, otra vez, pero por favor, es que yo nunca voy a cambiar de que mi primer pensamiento sea súper rápido. Es fácil, estamos en pecado, es complicado porque vivimos en el pecado, porque por mucho que Cristo nos haya salvado, todavía seguimos teniendo esa naturaleza que quiere y que empuja. Pero cuando nos reconocemos que la naturaleza de Cristo es la que tiene que estar con nosotros, digo, pues mal, he pensado mal, voy a pensar bien, voy a cambiar mi pensamiento. ¿Y qué se convierte? Después de 21 días haciéndolo, dice que se convierte en un hábito y se vuelve a hacer. Así que quien quiera hacerlo, 21 días. Y nosotros somos, fijaos en España, yo no sé si sabéis que hay un refrán muy bueno para el mal pensamiento. Dice, piensa mal. Oh, ¿veis?
Si lo habéis conocido, piensa más y acertará. ¿Por qué? Porque es más fácil. La gente mismo te dice, no, ¿para qué pienso bien si después me desilusionan? Es que no me interesa si me desilusionan. A mí Dios me dice que piense bien y a mí los pensamientos tengo que tenerlos de bien. Que me desilusionan, pues bueno, ya veré cómo trabajo con eso. Pero mi primer pensamiento no tiene que ser, es que como el otro me va a pinchar, lo pincho yo primero. No, mi pensamiento tiene que ser, yo tengo que ser bondadosa con esa persona. Esa persona tiene buenas cualidades. Si os digo alguien de Hitler, pues resulta, estaba leyendo un libro y en el libro venía era una biografía y la señora decía de su mamá, que su mamá quería siempre pensar bien de todo el mundo. Y ella para pincharle a la madre, claro, a ver qué tienes tú que decir ahora que hablas bien de todo el mundo de Hitler. La señora dice que se quedó un segundo así pensando y dice, ¿sabes una cosa? Hitler amaba a los perritos. Y eso le parecía bueno y bondadoso de Hitler, porque amaba a los perritos. ¿Sabéis lo que hacía? Ella no quería decir que no pensara mal de Hitler en el sentido de que no pensara coherentemente de que fue un desastre. Pero su pensamiento fue sacarle algo bueno. ¿Por qué? Porque todos tenemos cosas malas, pero seguro que todos tenemos cosas buenas. Todo. Entonces, si intentamos buscarle las cosas buenas, Dios va a agradarse, porque Él tiene esos pensamientos. Lo contrario a todo eso es la palabra, nos enseña la palabra, que nos dice Zacarías eso, que no piense mal nuestro corazón contra nuestro prójimo. ¿Qué sucede cuando nosotros hacemos eso? Hay alegría, hay paz, hay gozo en nuestro corazón, porque estamos haciendo lo que Dios quiere. Dios quería aquí para su pueblo eso, que que hablaran bien de su prójimo. Dios quiere para su pueblo hoy en la iglesia que hablemos bien de nuestro prójimo. Dios no desea que pensemos mal de las otras personas, sino que pensemos lo mejor de ellos, aunque no lo merezcan, como dije antes, ante nuestros ojos. Es lo más que Jesús dice. Vamos a Filipenses 2:13 y ya voy terminando. Filipenses 2:3. Aquí habla Pablo. Gálatas. Filipenses 2:3. Y mira lo que nos dice el 2:3. Nada hagáis con contienda y por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando tú y yo estimamos al otro como superior, no hablamos mal de él, pensamos bien de él. Pero cuando menospreciamos, porque hablar mal es menospreciar, por si no lo sabíais. Cuando menospreciamos, estamos pensando mal. Este versículo nos habla de pensamientos conscientes hacia el otro. Aunque lo primero que llega a tu cabeza puede ser un pensamiento inconsciente que no debemos tener, deséchalo, cámbialo, conscientemente, como decía el salmista, conscientemente, no voy a pensar mal porque no quiero fallarle a mi Señor, voy a pensar bien. Y si la otra persona no es como yo estoy viéndola, lo voy a ver mucho mejor porque lo veré con los ojos, los ojos de Dios. ¿Y qué pasa? Se convertirá, como dije antes, en un hábito si lo practicamos a menudo. Y eso hará que nuestras relaciones se vuelvan mejores y más abiertas y estaremos agradando al Señor. Como conclusión, desde la introducción aprendimos lo que era conciencia o inconsciencia. Y dentro de los puntos aprendimos a reconocer los pensamientos conscientes o automáticos que podemos llegar a tener en nuestra mente. Esos procesos pueden ser trabajosos al principio, pero se volverán habituales si los desarrollamos poco a poco. E iremos notando como nuestros pensamientos automáticos ya no son negativos, ya no son enfermizos, ya no son de duda, ya no son de crítica, sino que a través de la práctica los cambiaremos en pensamientos agradables, pensamientos de fe, pensamientos de paz, los que agradan al Señor y contribuyen tanto a nuestra felicidad como a nuestro gozo espiritual. Así que tengamos pensamientos conscientes de Dios, como David, tengamos pensamientos conscientes sobre nosotros mismos, como Dios tiene por cada uno de nosotros, y tengamos pensamientos conscientes sobre las otras personas, porque son nuestro prójimo y Dios quiere que también los tengamos. Muchas gracias. Vamos a orar y ya cerramos y paso a nuestra compañera.